A seguir avanzando y vamos a tomar el capítulo 15, los primeros 35 versículos. No lo voy a leer, sino que voy a ir avanzando en el desarrollo de esta exposición de la palabra del Señor. El título que se me ocurrió colocarle a este pasaje: tensiones entre fe y tradición. Tensiones entre fe y tradición. Y vamos a darnos cuenta a través del desarrollo de este pasaje de la necesidad que hubo de realizar una reunión de asamblea, llamémosle así, un concilio para debatir, no para discutir, para debatir, no para levantarnos unos contra otros. Los concilios no son para eso, son para buscar por dónde va el camino que debemos nosotros seguir, ¿ya? Así que vamos a inclinar nuestros rostros en esta mañana, vamos a orar y luego entonces vamos a ir juntos avanzando en el desarrollo de este pasaje. Querido Dios y Padre nuestro, delante de ti en esta mañana nos inclinamos. Queremos darte gracias porque tú nos diste este día. Y podemos decir que este es el día que tú has hecho para nosotros. Por lo tanto, nos alegraremos y nos gozaremos en este día. Quita de nosotros toda preocupación que quisiera, oh Señor, estorbarnos en este minuto. Danos un oído atento, una mente abierta, un corazón dispuesto para recibir tu palabra, recibir tu enseñanza, el consejo que tú quieres darnos en esta hora. Pedimos con toda humildad que tu Santo Espíritu tome dominio y control de nuestra mente. Que no sea una instancia para divagar, sino sea una instancia para centrarnos en tu palabra y la importancia de ella para nosotros en este tiempo. Siempre tienes algo que enseñarnos. Siempre hay algo que nosotros debemos aprender. Siempre hay algo para mejorar o corregir nuestras convicciones también. Te alabamos y adoramos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Ayer recibimos, y gracias al Señor porque los hijos, mi yerno Eliezer, con nuestra hija Sarita, han planeado para estar acá en la ocasión que ya ustedes a través de los avisos conocen. Y ayer llegó Eliezer y se fue hacia el sur para un compromiso que él tenía, y hemos quedado regaloneando con nuestra nieta menor de la hija. Así que luego en el segundo culto estará ella con mi esposa acá. Quiero leer en el nombre del Señor entonces los primeros 5 versículos de este pasaje. Entonces, Hechos 15, 1 en adelante. Entonces algunos que venían de Jerusalén enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria,
contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. El concilio en Jerusalén fue necesario, fue oportuno y permitió a la iglesia hacer una revisión de las convicciones en cuanto a la fe. Fe que estaba siendo amenazada por una fuerte tradición. Los fariseos convertidos al Evangelio seguían guardando celosamente sus tradiciones. Es más, ellos exigían a los gentiles hacer lo mismo, sujetarse a las tradiciones judías. Ahora esto, de acuerdo al relato bíblico, provoca una discusión. Hay una contienda, y no es menor, es una gran contienda. Porque se estaba colocando en tela de juicio la salvación de los gentiles. Cuando las tradiciones amenazan a la fe, debemos preocuparnos para tratar y ver qué es lo que realmente la palabra del Señor nos indica a nosotros frente a las tradiciones que vamos sumando en nuestra vida. A veces venimos cargados de tradiciones. Surge esta discusión, esta controversia entre los judaizantes, así se llama, a quienes subieron desde Jerusalén a Antioquía. El judaizante era aquel que enseñaba las tradiciones judías como práctica para los creyentes. Ellos querían seguir sosteniendo aquellas costumbres. Ahora, frente a eso, Pablo y Bernabé no se quedan en silencio, sino que ellos van a contender, van a defender la fe de los gentiles que estaban creyendo al Señor. La postura que estos judíos convertidos a la fe tenían era que la sola fe parecía no ser suficiente. Había que agregar el rito de la circuncisión y también agregar el cumplimiento de la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? ¿De qué trata la ley de Moisés? ¿Cuántos artículos contempla esa ley? Tenemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Eso fue lo que Moisés recibió en el monte. ¿Cuál era el monte? Sinaí. Yo quería saber si ustedes estaban conmigo. En el monte Sinaí, Moisés recibió aquellos mandamientos que fueron multiplicándose en el tiempo, y a estas alturas ya los judíos no tenían 10 mandamientos. ¿Se acuerdan que
los pastores Patricio nos ha hablado acerca de la Mishnah, que eran una serie de artículos agregados a esos 10 mandamientos. Y estos que habían subido desde Jerusalén para estar allí en Antioquía llevaban esta postura. Y entonces la discusión se arma: ¿la salvación es por fe o es por obra? Nosotros tenemos que tener claro que la salvación es por fe. Uno de nuestros himnos dice: por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador sin merecer. Sin merecer. Tan rico don recibe plena salvación. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador. ¿Qué contenido hay en esa letra? Está hablando de un principio fundamental de nuestra relación con el Señor, que es la fe. Pablo dijo que nosotros éramos justificados por la fe. Romanos 5:1. De esta manera, entonces, frente a esta discusión, la iglesia de Antioquía se ve enfrentada a una controversia que tenía que ser disipada, que tenía que ser aclarada. Los creyentes en Antioquía, gentiles, estaban profundamente inquietados por aquella enseñanza. La pregunta entonces, frente a esta situación que está viviendo la iglesia, ¿qué camino tomar? Pablo y Bernabé son enviados a Jerusalén, donde los apóstoles y ancianos, para tratar el asunto. Eso nos decía el texto que leímos. Cuando llegan a Jerusalén, ellos son recibidos con mucho cariño, con mucho entusiasmo por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos. Vale decir, estamos frente a una iglesia que ya había alcanzado una estructura y que tenía un funcionamiento. Una iglesia que está ordenada. Una iglesia que ya había transitado un largo camino para fundamentarse y establecerse en medio de la comunidad donde están. Son recibidos por la iglesia, por los ancianos, para tratar el asunto en cuestión. Mientras ellos se exponían, si ustedes recuerdan el texto, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho en medio de ellos. Los judíos en Jerusalén no conocían, no sabían lo que Dios estaba haciendo allá, a muchos kilómetros de distancia, como nosotros no podemos saber lo que está ocurriendo quizás a un par de cuadras de nosotros. Dios tiene un obrar maravilloso en medio de una comunidad gentil. Y era necesario que los ancianos, los apóstoles en Jerusalén tuvieran conocimiento de primera fuente, de lo que Dios estaba haciendo. Cómo Dios estaba obrando. Lucas no nos dice aquí, lo va a tratar un poquito más adelante, en qué consiste entonces el relato de Pablo y de Bernabé frente a la iglesia en Jerusalén. Más adelante sí lo vamos a ver.
Y ellos están contando aquello cuando, dice, pero algunos de la secta de los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos era un grupo celosos, guardianes de la letra de la ley, pero no necesariamente del espíritu de la ley. Ellos se ajustaban a la letra, lo que la letra decía. Nos puede pasar a nosotros en este tiempo con nuestro reglamento. Los reglamentos fueron hechos por alguna razón y hay un espíritu detrás de eso. Y a veces por sujetarnos a la letra dejamos de lado el espíritu con el cual se hizo aquello. Y ellos entonces defendían y ellos decían, es necesario. Es necesario circuncidarlos. O sea, ni siquiera decirle tienen que hacerlo, sino hay que hacerlo. Tenemos que circuncidarlos y tenemos que ordenarles, mandarles, dice aquí, que guarden la ley de Moisés. La cosa no estaba tan simple y sencilla. No nos dice Lucas cuántos de aquellos fariseos se levantaron. Seguramente un número más o menos importante como para hacerse escuchar, para hacerse oír. Levantaron su voz y expusieron lo que ellos consideraban como necesario. Y esta es una tradición. ¿Cuántas tradiciones nosotros a lo largo de nuestra vida vamos acumulando? Porque en algún determinado momento algo se hizo así, pasa a ser una ley. Y la guardamos celosamente. Recuerdo una ocasión que haciendo un trabajo de citación, cuento el milagro, pero no el santo, como decía un pastor. Es decir, el lugar no lo voy a decir. Yo fui a visitar y luego la hermana me dice, pastor, ¿y no se va a quedar a almorzar? No, mi hermana, yo acostumbro a almorzar con mi esposa. Yo vine a verla y a saber cómo está usted, pero yo acostumbro a almorzar con mi esposa. Ah, pero es que el pastor fulano de tal, él se quedaba a almorzar. Entonces, como él se quedaba a almorzar, yo tenía que haberme quedado a almorzar. Yo dije, lo siento, hermana, eso era el pastor, pero yo soy yo. Y mi costumbre es llegar a casa y almorzar con mi esposa porque ella me está esperando para almorzar. Eso se puede convertir en una tradición. Por lo tanto, es una exigencia para el nuevo pastor. Y puede ocurrir que yo haya hecho cosas aquí de determinada forma, y el pastor Javier, que es el nuevo pastor titular de la iglesia, él tiene su forma de hacer las cosas. Y más de alguien a lo mejor estará diciendo, no, pero es que el pastor Luis lo hace así, y así tiene que ser. Eso es una tradición. ¿Ya? Mientras nuestra fe la cuidemos y la guardemos, debemos estar tranquilos frente a las tradiciones que vamos acumulando. ¿Ya? Sigamos avanzando porque la hora pasa. Entonces, cuando Pedro escucha que Pedro está allí, del grupo de los apóstoles, están los ancianos, y Pedro, al escuchar lo que estos fariseos se levantan para proclamar como necesario, Pedro alza la voz y no guarda silencio y nos dice el verso 7 lo siguiente: y después de mucha discusión, o sea, no fue una cosa, lo dijeron y pasó de largo, no, porque seguramente
Siguieron debatiendo sobre el asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Gloria al Señor. Después de mucha discusión, Pedro tiene que poner las cosas en su lugar. Y la mención que él hace es cuando él se encuentra en casa de Cornelio. Prejuiciado como era, Dios tuvo que trabajar con Pedro, preparándolo para que él cumpliese la labor de abrir la puerta también a los gentiles. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo: a ti te darían las llaves del reino de los cielos? Eso no quiere decir que Pedro anda con un manojo de llaves, sino con la oportunidad que Dios le da a él después de haberle negado. El Señor lo restaura y lo coloca para que él sea el primero en abrir la puerta de la gracia a los judíos. Pero también es Pedro el que va a abrir la puerta de la gracia a los gentiles. A eso se está refiriendo. Por eso él dice: vosotros sabéis que hace ya tiempo Dios escogió. ¿Qué escogió Dios? Que los gentiles oyesen. ¿Y quién es el instrumento? Él. Que los gentiles oyesen por mi boca. Ya lo vimos en pasajes pasados de cómo Pedro, mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban presentes en la casa de Cornelio. Un actuar soberano de la gracia de Dios, que les llenó a ellos del Espíritu Santo. Lo mismo que ocurrió en el día de Pentecostés ocurre en casa de Cornelio. Y luego Pedro dice: Dios que conoce los corazones. ¿Conocemos nosotros nuestro corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no, pero Él sí. Dios conoce los corazones. A ellos les dio testimonio. Vale decir, Dios dio la aprobación que los gentiles entrasen en el reino de Dios, que los gentiles entrasen al reino de los cielos. Les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Vale decir, si Dios ha permitido que los gentiles entren en el pueblo que Él está formando para sí, la pregunta que viene enseguida es al hueso. Es una estocada profunda al corazón de aquellos que estaban postulando algo distinto.
¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre los creyentes un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La ley tuvo su ocasión para ser dada, pero ninguno fue justificado por la ley. Entonces fue necesaria la gracia. Y Dios en su infinita misericordia, Él derramó su gracia para que nosotros podamos creer, los gentiles puedan creer. La salvación es un acto de la gracia de Dios. No está sujeto a méritos humanos. Como la santificación es un acto de la gracia de Dios y no está sujeta a méritos humanos, sino que es el obrar del Espíritu en mí que va haciendo que me vaya convirtiendo en un santo cada día. Pero yo no soy el que no soy el que voy trabajando para ser santo. Es el Espíritu de Dios obrando en mí. Él es el que santifica a los que son de la fe de Jesús, dice mi Biblia. La suya también dice lo mismo, a lo mejor. Pero tenemos que dejarnos guiar. Es un acto de la gracia de Dios. Y este es un argumento de un profundo peso teológico el que Pedro pone allí. Mientras ellos hablaban de guardar, de ser circuncidados, de guardar la ley, Pedro dice que no es así. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Vuelvo a citar, es por fe, no es por obra. Es por fe en Jesús que alcanzamos salvación. Y gloria al Señor. Como lo he dicho en otras ocasiones, si la salvación fuera por méritos humanos, el cielo no tendría lugar. No habría lugar para nosotros, los pecadores. Si el cielo fuera comprado por méritos humanos, no habría lugar para ti y para mí. Dios escogió que fuera la fe la que nos justifique. Y es a través de la fe. No hay ninguna otra forma. El testimonio que Pedro entrega representa el peso de la teología. Pero veamos el testimonio que entrega Bernabé y Pablo. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, oídme. Me detengo para
señalar que el testimonio de Bernabé y de Pablo representan el peso de la experiencia. Ellos habían visto, ellos fueron testigos del obrar de Dios en medio de una comunidad donde el paganismo reinaba. Ellos vieron cómo Dios hacía señales y maravillas, usándolos a ellos como instrumentos para que el obrar de Dios se haga presente entre los gentiles. Pastora María Eugenia, un domingo habló de que a Pablo lo confundieron junto con Bernabé con dioses griegos. Le quisieron rendir culto, porque eso era habitual dentro de aquellas comunidades. Los dioses han bajado, por lo tanto comenzaron los preparativos para hacer un culto hacia ellos. En tanto que Pedro y Bernabé tienen que rasgar sus vestiduras y llamarle la atención que ellos eran hombres comunes y corrientes como ellos, que detrás de ellos estaba la mano poderosa de Dios haciendo lo que ellos estaban presenciando. Gloria al Señor. Los hombres somos solo instrumentos en las manos de Dios. No somos dignos de recibir honor, ni honra, ni gloria. Y lo digo hoy, porque el próximo domingo no quisiera oír a nadie que me está dando algo que a mí no me pertenece. La gloria le pertenece al Señor. Yo puedo tener su reconocimiento, su cariño, su afecto por el trabajo hecho, pero nada de lo que aquí se ha hecho ha sido por mérito de Luis. El mérito es de Jesús. Él es digno de todo honor y de toda gloria. Luego que Bernabé y Pablo hablan de las señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles, entonces Jacobo, hermano de Jesús, este es el hermano de Jesús que está aquí, que no había creído en él mientras Jesús estaba con ellos, sino que después de la resurrección Jacobo cree y se convierte y llega a ocupar un cargo de autoridad como el presidir un concilio. Él toma la palabra porque todos estaban atentos después del silencio que había ocurrido, y entonces Jacobo dice: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Dónde? En casa de Cornelio. ¿Ah? Esto no solo es predicación, es enseñanza también. ¿Ya? En casa de Cornelio, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto contempla el plan original de Dios. Dios nunca dejó de lado a los gentiles. Sí, Dios en primera instancia envió su mensaje a los judíos. Y Juan dice que los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí estamos tú y yo. Nosotros que hemos creído, pasamos a formar parte del pueblo de Dios. Y podemos cantar con toda propiedad que somos el pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios. Y eso está señalando aquí Jacobo.
pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Hay una cita aquí del Antiguo Testamento insertada. Reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé las ruinas y volveré a levantar, lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempo antiguo. La palabra de Jacobo va a tener un peso muy significativo. La atención de todos está en lo que él tiene que decir como el presidente. Así como cuando nosotros queremos escuchar el discurso presidencial del 21 de mayo, estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Y es bueno que nosotros como cristianos no nos desentendamos de esas cosas. Nos tomemos el tiempo para sentarnos, para saber qué piensa, qué es lo que ellos tienen en vista como mandatarios. No debemos ignorar las cosas que conciernen también a la tierra, debemos conocerlas. Entonces, estén atentos. Yo juzgo, dice, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No provoquemos incertidumbres en la vida de ellos, no provoquemos inquietud. No desestabilicemos la fe de ellos que está recién germinando. Yo pienso, lo voy a poner en palabras nuestras, yo pienso, dice Jacobo, que debemos escribir una carta. Debemos decirle a ellos que se aparten de contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque a Moisés, desde tiempo antiguo, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día. Es una referencia al culto levítico, al culto judío. Sin mencionar, Lucas, a Jesús, debemos entender lo que él quiere decir. A Jesús tenemos que escucharlo. A Moisés hace mucho tiempo que se le escucha, pero este es el tiempo en que debemos escuchar a Jesús. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Para decir, lo que viene enseguida es el texto de la carta. ¿Qué es lo que le van a escribir? ¿Qué es lo que se le va a decir a estos hermanos? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de entre nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Lo que Jacobo está diciendo, estos fueron a actuar por su cuenta. ¿Y a cuántos de nosotros a veces el Señor nos encontrará actuando por nuestra cuenta, diciendo lo que Él no dice que debemos decir? Tenemos que entonces saber escuchar a Jesús. Y el Señor se manifiesta y Él habla a través de los suyos. Este es un concilio de creyentes aquí.
y Dios está hablando a través de ellos. Luego dice, nos pareció bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Y escuchen el texto. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasarlo bien. No hay una imposición, hay una recomendación. ¿Por qué esta recomendación? Por el medio donde están. Recordemos que el culto pagano contemplaba estas cosas: comer carne sacrificada a los ídolos. Se comía carne sin eliminar su sangre, animales sin eliminar su sangre. La fornicación era habitual en un culto donde se le rendía culto a Diana. Entonces, es una decisión, llamémosle conciliadora. Un poco van a quedar contentos estos judíos convertidos de que no se les ignoró, pero de algún modo los enderezaron. Entonces, pero le dice, si se guardan de estas cosas, bien hacen. No hay una imposición acá. Y la razón del porqué de aquella recomendación era por el medio donde ellos estaban, así pienso yo al menos. Pero no era una norma tajante. Termino señalando y diciendo lo siguiente. Así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Vale decir, lo que estos judíos habían llevado a ellos era un peso enorme, angustia, dolor, aflicción. Necesitaban ser consolados. Y ellos no se quedaron en la incertidumbre, ¿será o no será así? ¿Qué hacemos? Ellos envían emisarios a Jerusalén. Estos emisarios cuentan, estos emisarios escuchan, estos emisarios exponen, y hay quien se levanta para exponer los fundamentos teológicos firmes, como es Pedro, y la experiencia que Pablo y Bernabé estaban viviendo, cómo Dios estaba obrando en medio de ellos. Muchas veces las tradiciones, queridos hermanos, opacan o pretenden opacar el obrar de Dios. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios se siga moviendo libremente entre nosotros. Escribir la carta, enviarla por medio de los discípulos que habían venido y también por los que ellos estaban enviando. Carta que manifestó la preocupación de la iglesia en Jerusalén por los hermanos de Antioquía. Ellos no ignoran lo que los hermanos en Antioquía estaban pasando. Están muy conscientes. Y la determinación, si bien es cierto, es una determinación consoladora, pero la determinación trajo regocijo a los creyentes allí
en Antioquía. Hubo gozo. La fe de los creyentes fue confirmada y ellos fueron consolados de la aflicción provocada por los judaizantes. Esta determinación conlleva la presencia o el sello del Espíritu Santo en la decisión de la asamblea. No fue solo una decisión democrática. No, estamos seguros, convencidos que el Espíritu Santo, a Él le ha parecido bien, pero también a nosotros nos parece bien. Que así sea. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Termino citando una canción. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todas las fuerzas de mi ser te alabaré. Que el Señor nos ayude. Que siempre sea nuestro deseo honrar al Señor. Que ese sea nuestro objetivo fundamental. Darle a Él el honor, la honra y la gloria que le pertenece. Dios nos bendiga en esta hora. Gracias por su atención y el Señor les lleve a casa con la alegría de haber escuchado un relato. Recuerden, esta es la iglesia en desarrollo. Hecho es el libro que relata la iglesia en desarrollo. Por lo tanto, desde mi perspectiva, Hechos se sigue escribiendo porque la iglesia sigue estando en desarrollo. Amén. La iglesia sigue estando en desarrollo. A nosotros nos toca escribir la historia de nuestro tiempo. ¿Ya? Lo que Hechos nos relata es el desarrollo de la iglesia en el tiempo de los apóstoles. Pero esta historia no ha concluido. Y la razón fundamental por qué no ha concluido es que el Señor no ha retirado todavía su iglesia. Cuando el Señor retire su iglesia, la historia de la iglesia habrá concluido. Que el Señor nos ayude a esperar esa instancia de ser retirados por Él del escenario de este mundo. Muchas gracias.